Ok, chicos, el día de ahora vamos a estar estudiando este ejemplo, el 2.3, que viene en la página 106 de su libro de Mecánica 1, relacionado con la resultante de las fuerzas. El problema me dice: exprese si existe o no fuerzas resultantes sobre un cuerpo. En el caso de existir, indica su dirección y su sentido, representándolas en el dibujo. Entonces, tengo el inciso A, un cuerpo que se mueve en línea recta con rapidez constante. Entonces, eso quiere decir que el cuerpo se va a mover en línea recta y su velocidad pues va a ser la misma en esta posición que en esta otra posición, inicial y final. Un cuerpo se mueve en línea recta y su rapidez va disminuyendo. Eso significa que aquí tenemos lo que es una velocidad inicial y su velocidad final pues va a disminuir, pero también puede sumar o puede aumentar. Sería la misma situación. En el inciso C, un cuerpo se mueve en circunferencia con rapidez constante. Eso quiere decir que va a estar teniendo un movimiento circular, pero esta velocidad que se le conoce como la velocidad lineal, pues va a ser constante, no va a variar. Y por último, cuando un cuerpo se mueve en curva, aumenta lo que es su rapidez. Entonces quiere decir que en diferentes posiciones de la curvatura, pues la velocidad va a ser completamente distinta. Entonces aquí vamos a tener que indicar su dirección y sentido en caso de existir una fuerza resultante en todos estos casos. Pero para eso yo primero debo de entender la definición de la fuerza resultante. Y en nuestro libro pues nos maneja diferentes definiciones. Una me dice que una fuerza produce cambios sobre un cuerpo, varía su estado de reposo o de movimiento en lo que es o modifica en este caso lo que es su movimiento. Esa es la primera definición que se manejaba desde un principio. Después vino otra definición que la describió Newton, y él describía la fuerza como una acción ejercida sobre un cuerpo a fin de cambiar su estado o de reposo o de movimiento uniforme en línea recta. Y esto es lo que me dice la primera ley de Newton, que es lo que está relacionado. Y por último me dice la definición que se puede utilizar en estos momentos, que el término, en términos actuales, podemos decir que la fuerza es una acción ejercida sobre un cuerpo a fin de variar su velocidad o de acelerarlo. ¿Vale? Entonces aquí el secreto va a estar en el concepto, o en este caso de la magnitud de la velocidad. Entonces si la velocidad pues está variando o su dirección esté variando, cualquiera de las dos, pues nosotros pues vamos a poder descubrir si realmente este cuerpo pues está presentando una fuerza resultante. Entonces aquí tenemos el inciso A, que el inciso A, si yo lo represento, el inciso A, como una trayectoria en línea recta, vectorialmente, donde aquí vamos a tener la posición inicial y acá vamos a tener lo que es la posición final. Entonces, aquí nos vamos a manejar de que la definición que podemos decir moderna, ¿vale?, o actual, nos dice que la fuerza es una acción ejercida sobre un cuerpo a fin de variar su velocidad. Entonces, si nosotros manejamos la variación de la velocidad en esta situación, yo me puedo dar cuenta que la variación es la velocidad final menos lo que es la velocidad inicial. Entonces, en la posición inicial vemos que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundos, y en la posición final vemos que tiene la misma posición. Si yo sustituyo estos valores dentro de la variación, podemos darnos cuenta que aquí vamos a tener 5 metros sobre segundos menos 5 metros sobre segundos, y esto me va a dar como resultado 0. Entonces aquí quiere decir que no hay una variación. Entonces, y si no hay una variación, eso significa que no hay fuerza resultante. Porque les repito de nuevo, ahora en los términos actuales nos dice que la física es la acción ejercida sobre un cuerpo al fin de variar su velocidad o de cambiar su dirección. Entonces, si cambia de dirección o si varía su velocidad, sí va a existir fuerza resultante. Pero como aquí no hubo variación en su velocidad, pues no hay fuerza resultante.
¿no? Tenemos en la segunda situación, ¿vale? Aquí en la segunda situación tenemos que en la posición inicial pues va a presentar una velocidad y al final pues va a presentar otra. Si sustituimos los mismos valores en esa variación, pues vamos a tener que finalmente tuvo 3 metros sobre segundos y inicial tenía 8 metros sobre segundo. Entonces esta variación me está indicando como el negativo es mayor, pues va a ser menos 5 metros sobre segundo. Entonces sí presenta una variación, pero de manera negativa. Eso significa que en esta situación, en el inciso B, quiere decir que la fuerza que se va a estar representando o esa fuerza resultante, pues va a ser en sentido contrario hacia donde el cuerpo inicialmente se está desplazando. Por eso la importancia del sentido vectorial que nosotros pues estemos manejando. Entonces va a ser una fuerza en sentido contrario para que este cuerpo al final pues disminuya lo que es su velocidad. Entonces en este caso sí hay fuerza resultante y esa fuerza resultante se va a representar en sentido contrario hacia donde el cuerpo se está desplazando, porque la velocidad va disminuyendo. Si la velocidad aumentara, pues la fuerza estaría apuntando hacia la misma dirección donde el cuerpo pues se estuviera desplazando. Entonces aquí es donde ya podemos nosotros manejar lo que es la primera ley de Newton, que recordemos que la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme. Entonces en esta primera situación en el inciso A pues presenta un movimiento uniforme, su velocidad no cambia. Entonces aquí se está cumpliendo la primera ley de Newton, pero como hay aquí, como ya hay una fuerza que se está manifestando en el movimiento, pues ya no se estaría cumpliendo la primera ley de Newton. Aquí ya estuviéramos en la segunda ley de Newton. Entonces, ¿y qué es lo que me dice la segunda ley de Newton? Pues me dice que la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza motriz y tiene el lugar en la dirección de la recta a lo largo de la cual actúa dicha fuerza. Entonces, eso quiere decir que el movimiento va a disminuir porque la cantidad de fuerza que se le está ejerciendo es en sentido contrario. Y aquí también se estaría cumpliendo lo que es la segunda ley de Newton. ¿Vale? Si le cambiamos el sentido, lo que es el movimiento va a aumentar y viceversa. Entonces, aquí vamos a estar manejando, en este caso ahora, el inciso C. Entonces, aquí ya vemos que aquí no hay fuerza resultante, no la vamos a representar. Aquí sí hay fuerza resultante y se representa en sentido contrario. Ahora vamos al inciso C. Entonces, el inciso C me dice que no existe, no va a existir una variación en la velocidad, porque si yo contemplo este como mi posición inicial y este como mi posición final, pues me voy a dar cuenta que esas velocidades pues van a ser las mismas y cuando yo las sume, pues esto me va a dar igual a 0. ¿Vale? Pero como la velocidad no varió, pero sí está cambiando su dirección. ¿Vale? La dirección sí está cambiando constantemente y una de las cosas es de que la fuerza que actúa sobre un cuerpo también tiene la propiedad de estarle cambiando lo que es esa dirección. Entonces esa dirección pues va a estar apuntando hacia lo que es el centro de lo que es la circunferencia. Entonces, y esa fuerza resultante pues se va a representar pues de una manera perpendicular a lo que es el movimiento que va a tener este cuerpo. Entonces aquí vamos a tener una fuerza resultante y una fuerza resultante. ¿Por qué necesito yo esta fuerza resultante y que va a estar apuntando a lo que es el centro de lo que es mi circunferencia? Porque si no existiera esta fuerza que tenemos aquí, pues prácticamente este cuerpo pues saliera disparado en línea recta. Entonces aquí vamos a imaginarnos nosotros, es como si el cuerpo estuviera lazado por una cuerda y aquí estuviera con un clavo, ¿sale? Y nosotros pues le ejerciéramos ese movimiento, ¿sale? Pero la cuerda o la tensión de la cuerda que se va a estar generando gracias a esta velocidad, pues va a hacer que constantemente este cuerpo pues esté
girando alrededor de ese eje. ¿Vale? Que si se cortara esa cuerda, pues el movimiento del cuerpo pues seguiría en línea recta hacia donde estuviera apuntando esta velocidad, que en este caso sería hacia acá, o en este otro caso sería para acá. A este fenómeno se le puede llamar también orbitar. Entonces eso quiere decir que este cuerpo está orbitando alrededor de este punto o de este eje. Entonces estas ambas magnitudes pues deben de ser perpendiculares entre sí para que se esté presentando el fenómeno de lo que es el movimiento circular. Entonces, esta fuerza es la que está haciendo que este cuerpo pues esté cambiando su dirección constantemente y se está representando a lo que es el centro. Entonces, eso quiere decir que no nada más la fuerza varía lo que es mi velocidad, sino que también la fuerza hace que los cuerpos estén cambiando de dirección constantemente. Y si el cuerpo cambia de dirección, pues se le está ejerciendo una fuerza y en este caso esta fuerza es hacia el centro y es perpendicular a la velocidad constante que va a llevar este cuerpo a la hora de estar girando alrededor o teniendo ese movimiento circular. Entonces, el conjunto de estas dos, esta velocidad lineal y esta fuerza que también se le conoce como fuerza centrípeta, pues hacen que el cuerpo pues esté moviéndose de una manera circular. Y este mismo fenómeno también sucede con la Luna y la Tierra, con el Sol y la Tierra. ¿Sale? Pues ya esos cuerpos se les conoce como si ellos estuvieran orbitando. Que si no existiera esa fuerza gravitacional que hay entre esos cuerpos, pues sencillamente pues los planetas pues saldrían disparados moviéndose en línea recta. Entonces, ya después vamos a pasar a este otro inciso, a lo que es el inciso D. El inciso D, pues podemos observar que sí está variando su velocidad. Entonces, eso significa que al estar variando lo que es la velocidad desde la posición inicial a la posición final, pues podemos decir que van a ser 8 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo. Pues la variación que va a haber desde esta posición hasta esta otra posición, pues va a ser igual a 6 metros sobre segundo. Y podemos decir que sí existe una variación. Entonces sí hay una fuerza resultante, pero no nada más va a haber una variación en la velocidad, sino que también está variando lo que es su dirección constantemente, porque este cuerpo pues está oscilando hacia arriba y luego hacia abajo. Aquí es como si nosotros estuviéramos manejando lo que es una amplitud. Entonces aquí a este tipo de movimiento se le conoce como un movimiento oscilatorio. Entonces, y ese tipo de movimientos pues los presentan los cuerpos que están colgados de una cuerda en forma de un péndulo o lo que son las fuerzas elásticas. Es como si aquí tuviéramos un pequeño resorte en este punto, ¿sale? Y el resorte pues estuviera comprimiéndose y estirándose constantemente. Entonces eso significa que las fuerzas, en este caso cuando esté teniendo una trayectoria hacia arriba, la fuerza que se va a estar ejerciendo es hacia este eje horizontal, pero cuando esté subiendo, pues esta fuerza se va a proyectar hacia lo que es la parte de arriba. Entonces eso quiere decir que la fuerza y el movimiento pues van a tener trayectorias completamente diferentes. En ocasiones van a ser perpendiculares, en otras ocasiones no, ¿vale? Pero la fuerza, dependiendo de la dirección, si va subiendo o va bajando, pues es lo que va a estar variando. Este fenómeno lo vamos a estar estudiando más a profundidad en lo que son los movimientos oscilatorios, pero esa representación que nosotros vamos a estar manejando de la fuerza resultante es hacia estas direcciones y esos cambios que va a tener pues va a ser tanto de la velocidad como de la dirección. Entonces va a tener en ambos magnitudes pues va a ser afectada lo que es la fuerza resultante para este ejercicio. Entonces veamos que realmente en conclusión de que la fuerza es esa acción, ¿sale?, que viene a variar lo que es la velocidad de un cuerpo y también a cambiar la dirección del movimiento. Entonces, si aquí este cuerpo hubiera cambiado su dirección, tuviéramos una fuerza resultante, pero como su dirección siempre la mantuvo y en este caso siempre fue una línea recta, pues aquí no hay una fuerza resultante porque ni la velocidad ni la dirección cambió.
Aquí no cambió la dirección fue la misma, pero lo que sí cambió fue su velocidad. En este caso, la velocidad no cambia, pero su dirección constantemente está cambiando. Y en esta situación, pues está cambiando tanto la velocidad como lo que es su dirección. Entonces veamos que este es un movimiento rectilíneo uniforme. Este podría ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un movimiento circular uniforme y un movimiento oscilatorio, que son los 5 movimientos, bueno, los 4 movimientos, porque ya serían 5 porque faltaría estudiar el movimiento parabólico, pero ese movimiento parabólico se podría representar en este esquema de aquí. Serían los 5 movimientos que estaríamos estudiando en la unidad número 3. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el estudio de este ejercicio relacionado con las fuerzas resultantes y lo que van a ser sus representaciones.